invitarlos a reflexionar sobre algunos temas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida diaria, particularmente con nuestras normas y leyes en la convivencia con nuestros vecinos, con quienes tenemos vínculo laboral y con nuestras autoridades. Ya que ante las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar los efectos de la COVID-19, es muy común observar diferentes situaciones. Por ejemplo, lo que le ha pasado a Lucho. Es el cumpleaños de Lucho, cumple 18, ya va a ser mayor de edad. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo ha pasado Lucho deseando cumplir la mayoría de edad? Sus amigos están listos, han preparado los bocaditos, los globos, la fiesta, pero por disposición del gobierno nacional, por las circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la pandemia, se encuentran suspendidas todo tipo de reuniones, eventos sociales u otros que impliquen concentración de personas que pongan en riesgo la salud pública. La enfermedad paraliza todo. Nadie sale este fin de semana, no hay fiesta. ¿Sabes qué pasa, Stephanie? Lucho no toma en cuenta la disposición, está demasiado entusiasmado con ser mayor de edad. En su casa tampoco están de acuerdo con esa medida y Lucho invita a sus amigos a la fiesta. Son unos 20 amigas y amigos. Los amigos van, llegan todos y se arma la fiesta. Y como no se puede hacer una fiesta sin bulla, una vecina llama a la policía. Vienen y resulta que aplican una multa a la familia. Lucho y casi toda su familia se defienden argumentando que es un abuso lo que están haciendo, que no hay derecho, que se está atentando contra la libertad de reunión, que yo me enfermo si quiero y que si quiero también me muero. Eso es cosa mía. Y le dan a la policía todos los argumentos posibles, pero nada, se quedan con su multa. Pero claro, pues. A ver, chicas y chicos, ¿qué tema creen que trabajaremos hoy? Pues será la convivencia democrática y la cultura de la legalidad. Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a definir qué es lo que hace que algo sea legal y que todos lo aceptemos como legal. Y también vamos a pensar acerca de la importancia que tiene la legalidad para poder vivir juntos, respetando los derechos de los demás y cuidando nuestros propios derechos. Eso, querido amigo Junior. ¿Qué percepción real habrá tenido Lucho y su familia sobre las disposiciones del gobierno? ¿Habrán estado todos de acuerdo con rechazarlas? Para responder mejor estas preguntas y entender mejor esta situación, hemos invitado a la profesora María Rodríguez el día de hoy y ahora le damos la bienvenida. Gracias, muchas gracias Stephanie, gracias Junior, chicas y chicos, muchas gracias. Buenos días, profesora María. Hablemos de la situación que le presenté al público y que usted escuchó. Bueno, para hablar de legalidad y de derechos, pues quiero compartirles un extracto de un pequeño cuento que habla sobre los derechos y los deberes. Es de Brigitte Labuye, una filósofa francesa que escribe para los jóvenes. Elodie y Dimitri habían viajado a un planeta sin deberes. En este planeta sin deberes, a nadie le importan los horarios. Los chicos parten de la estación del tren para llegar a su hotel. Van muy contentos, pues por fin, están en un lugar donde no tienen obligación de hacer nada de nada. Se suben al tren y van muy felices hasta la mitad del camino. Y entonces el conductor detiene el tren y les pide que se bajen. Dimitri pregunta, ¿pero por qué nos dejó este tipo acá? Y una señora le responde, no hay cómo saberlo, a veces los pilotos se van de paseo. Los dos chicos caminan hasta su hotel y al llegar encuentran que su habitación está ocupada. Dijimos que nos quedaríamos 2 noches, protestan ellos. No tienen derecho a darle nuestra habitación a nadie más, se enoja Dimitri. ¿Que no tengo derecho? ¿Derecho? ¿Qué es eso?, contesta enojado el dueño del hotel. Bah, estos turistas son todos iguales, piensa. Y les responde, llegaron mis amigos y necesitaban 2 habitaciones. Ustedes no son los únicos que perdieron la suya. Remata el dueño del hotel. Vaya, qué interesante historia. Lo que no les informaron a Elodia y Dimitri es que en ese lugar todo se decide según los deseos de cada uno y nada más, o más bien los deseos del que más puede,
porque los dos chicos deseaban usar su cuarto del hotel, pero el dueño del hotel era el dueño, pues, y podía desear más que ellos. Y como el cuarto era suyo, pues se lo dio a sus amigos. ¿Y qué hay de nuestros derechos? A todos nos pasa a nivel personal que tenemos ciertas ganas de hacer ciertas cosas y pensamos que hacerlas es nuestro derecho. Y es verdad, pero solo hasta que no nos topemos con los derechos de los demás. Qué complejo, de verdad. Pero, ¿por qué tenemos que cumplir las normas? Hay muchas respuestas, pero una de ellas es porque no vivimos totalmente solos. Vivimos en sociedad y nuestra convivencia debe producir bienestar para todos, por encima de los intereses y deseos personales de cada uno. Debe haber una armonía entre nuestra dimensión personal y la social. ¿Armonía? Por supuesto. Pero, ¿cómo sabré yo qué es lo que prefieren mis vecinos, profe? No puedo estar preocupándome, por ejemplo, de si prefieren que plante geranios o que plante hierbabuena en la maceta de la puerta de mi casa, ¿no? Claro que no. Eso sería un capricho de su parte, porque no está en su derecho decirte qué plantar en tu maceta, principalmente porque no les afecta. Y si no les afecta, no tienes que preocuparte. ¿Y cómo distingo entre lo que es capricho del otro y lo que es derecho del otro? Ahí precisamente está lo complejo, porque tú tienes derechos personales, cultivar lo que deseas en tu propia maceta, pero también tienes, y tiene todo el mundo, derechos y deberes generales. Y un sistema democrático se rige por el llamado Estado de Derecho. El Estado de Derecho, según la ONU, es un principio por el cual todas las personas y todas las instituciones públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente. Esto es crucial, que se anuncien públicamente para que todos sepamos qué es lo que debemos acatar o tomar en cuenta en nuestro actuar cotidiano. Y lo del estado de emergencia se había publicado, ¿no es así? Por supuesto, fue así como se enteró Lucho por el anuncio público. Claro, Lucho y su padre sabían que estaban yendo en contra. Debió cumplir lo establecido por la norma, pero no. Pensó que estaba en su derecho haciendo su fiesta y... Hizo mal y le fue mal. Pero hay más acerca de las leyes. Son un acuerdo común que todos respetamos o debemos ser responsables por las consecuencias. ¿Quiénes somos todos? La gente como tú y yo. Las instituciones tanto privadas como del gobierno. Todos los que pisan el país en uso de razón. Y con los menores de edad, los padres tienen responsabilidad de orientar en el cumplimiento de las leyes y normas. ¿Todos los que pisan el país? Es decir, ¿también los extranjeros? Por supuesto. Si los extranjeros están en nuestra jurisdicción, están en la obligación de cumplir nuestras leyes. Por suerte las leyes son casi las mismas en todos los países, ¿no? Bueno, los derechos humanos son universales. Quizá ello haga que en la mayoría de países coincidan ciertas leyes. Sin embargo, cada país tiene su propio sistema de leyes. Nosotros nos regimos a partir de la Constitución Política de 1993. Ah, entonces nuestra Constitución Política nos rige como país. Entonces no solo se establecen nuestros derechos, sino también nuestros deberes. Todo el actuar de la nación está regulado por la ley. Hay que tener en cuenta que algunos gobiernos regulan más y otros menos. ¿Y cómo así, profesora? Hay formas de gobierno, por ejemplo, donde queda terminantemente prohibido todo lo que no es obligatorio. ¿Me entiendes? ¿Quisieras vivir en un estado así, donde estuviera terminantemente prohibido todo lo que no fuera obligatorio? No creo que a nadie le podría gustar eso. Pues para eso tenemos gobiernos que promulgan
O sea, publican leyes y normas que recogen las necesidades de la mayoría y regulan la convivencia, garantizando el cumplimiento de los derechos. Bueno, en realidad hay normas que regulan nuestra convivencia en la escuela, normas para abrir un negocio, normas para regular nuestra conducta en el espacio público y también en nuestras familias. Consensuamos nuestras normas de convivencia. Profesora, pero la verdad, ¿no existen demasiadas reglas? A veces lo parece, ¿no? Nosotros decidimos inventar reglas para que nuestra sociedad pueda crecer y desarrollarse en cierto orden, para que no pase lo que pasa en el cuento, que todo el mundo hace lo que desea y el que más puede es el que gana. Es un régimen democrático, o sea, donde todos tienen, en principio, iguales derechos y deberes. Las reglas son consensuadas, es decir, que todos consienten en que se van a aplicar esas reglas y lo hacen desde distintos frentes. Así no pensó Lucho en ese momento, pero una cosa más. ¿Qué pasaba si él se negaba a pagar la multa, insultaba y se ponía agresivo con la policía? Es importante esta pregunta porque una cosa es emitir una norma y otra cosa es lograr que todos la acepten de buena manera. Y para que todos acepten una norma de buena manera, o por lo menos con resignación, hace falta una cosa que se llama cultura de la legalidad. Qué interesante, profesora. ¿Qué es eso? Por favor, háganos el análisis. Tener cultura de la legalidad implica que nuestra conducta diaria, nuestras creencias y nuestras costumbres valoran y promueven el cumplimiento de esas normas y el respeto de las instituciones como los ministerios, comisarías, municipios, postas médicas y todas las demás. No tenemos obediencia ciega, sin saber de qué se trata. No obedecemos solamente porque todo el mundo obedece. Acatamos porque buscan garantizar nuestros derechos. Lucho sabía perfectamente que había estado de emergencia, decretado por el gobierno, por el bien común, y quiso pensar que su derecho era mayor que el del gobierno. Construir una cultura de la legalidad es muy importante, pero nos permite que nos vayamos haciendo conscientes de vivir en sociedad. Si todos respetan los derechos de todos y vivimos siempre tranquilos, ¿cuán satisfechos podremos estar? Valores como la empatía, la solidaridad, la paciencia, la acción y la esperanza, si los llevamos dentro, si creemos en ellos, pues pueden ser los pilares en que nos apoyamos para acatar las normas que buscan cuidarnos. Qué interesante, pero una cosa, profe, ¿las normas legales son garantías para todas las personas por igual? Por supuesto, las normas establecen responsabilidades que debemos cumplir como individuos, pero también como integrantes de una organización o como autoridades estatales, o en cualquier rol que nos toque desempeñar. Me lo imaginaba, pero una pregunta, profesora. En el caso de Lucho, ¿por qué se dispuso la imposición de una multa? Porque en el caso de la COVID-19, la norma busca proteger la vida y la salud de todos. ¿Ya sabes cuánta gente podría morir si no se tiene medidas de prevención? Esa fiesta era, en realidad, un atentado contra la salud pública y merecía una multa. Y por eso hay una norma que dice textualmente lo siguiente. Decreto Supremo número 006-2020 Interior. Capítulo 2. Del procedimiento administrativo sancionador. Artículo 9. Inicio del procedimiento administrativo sancionador. 9.2. Una vez identificado el infractor, el efectivo policial en el acto procederá a levantar el acta de infracción y sanción correspondiente.
Bueno, pero una cosa es que una sociedad tenga normas legales que establezcan la imposición de multas por juntarse ilegalmente, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es que en la sociedad se construya una cultura de la legalidad, ¿no? Por supuesto, porque esa cultura implica aceptar la norma y cumplirla, porque somos conscientes de que el bien común es primero. Pero profesora, ¿cómo podemos construir una cultura de la legalidad? Para eso, lo primero es conocer las normas y las instituciones democráticas, no para darles obediencia ciega, sino para entender las razones de su importancia y por eso estar dispuestos a respetarlas, porque son importantes y además porque todas las normas y leyes están dirigidas a lograr el bien de todos. ¿El bien común? Pues las leyes o normas no están hechas para alguien específico. Han sido diseñadas a partir de identificar asuntos públicos y tienen un sustento de la necesidad de ser atendidas por los derechos que estos involucran. Como por ejemplo... Veremos un ejemplo que puede darse en la vida real. Al identificarse como problema el desabastecimiento de agua potable en varias localidades de una provincia, las autoridades, una vez realizado el diagnóstico de dicho problema, pueden plantear una norma que implique dar respuesta inmediata a dicho problema, lógicamente siguiendo los procedimientos de ley. Es una ley que busca el bien mayor, el bien de la mayoría de los pobladores de una provincia de nuestro país. Con ello se ven atendidos derechos como alimentación, salud y por ende contribuye al bienestar. ¡Qué interesante! Sí, por supuesto, el bien mayor que hace falta defender es el derecho. ¿Se les ocurre el bien de quién puede ser este? Ya sé, el bien de los pobladores de esa provincia que tenía la necesidad de contar con agua potable. Y ahora la norma garantiza el derecho no solamente de los que hoy viven en esas localidades, sino el de las futuras generaciones. Precisamente, si tenemos prácticas bajo la cultura de legalidad, nos daremos cuenta de que las leyes o normas se crean para atender derechos, por lo cual, cuando corresponde debemos acatarlas, no porque nos exijan hacerlas, sino porque son parte del bien común. Bueno, estas reflexiones seguro que nos servirán de mucho. Y a todos los miembros de la familia, por favor, ¿qué nos queda? Nos queda seguir pensando cómo podemos ir fortaleciendo la cultura de la legalidad. Pues siendo tolerantes y comprensivos con las disposiciones y cumpliéndolas de buena fe, salvo, por supuesto, cuando resulta que la norma no es legal o no es legítima. Me pregunto, profesora, ¿de qué manera se puede ser eficiente para garantizar el cumplimiento de la norma? Para seguir analizando la situación, compartiremos un pequeño video que he traído. Hoy en Comparte tus Derechos hablaremos sobre la fiscalización municipal. Las municipalidades son las encargadas de otorgar las licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. También deben fiscalizar que en los establecimientos solo se realicen las actividades para las que se conceden las licencias y que éstas se desarrollen adecuadamente sin la emisión de malos olores, ruidos molestos, filtraciones o infraestructura dañada que afecte o ponga en riesgo a usuarios y residentes de los predios colindantes. Para realizar esta tarea, los fiscalizadores municipales pueden visitar los comercios de manera inopinada, pero ten en cuenta que solo podrán solicitarte licencia de funcionamiento, certificado de seguridad en edificaciones, lo que anteriormente se conocía como certificado de defensa civil, de existir manejo de alimentos, carnet sanitario, capacidad del aforo y otros documentos propios del funcionamiento del tipo de establecimiento. Adicionalmente, pueden pedirte ingresar a los espacios cerrados para hacer mediciones,
toma de fotografías, videos o levantar planos y verificar el correcto funcionamiento del establecimiento. Los titulares de los establecimientos fiscalizados tienen derecho a realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen. Tras el acto de fiscalización, se debe llenar un acta que deje constancia del mismo. Ten en cuenta que todo personal fiscalizador debe identificarse, presentando su credencial otorgada por la municipalidad, su DNI, y debe vestir un uniforme con el escudo municipal. Además, la identidad del fiscalizador debe quedar claramente expresada en el acta que se deje al final de dicha actuación. La negativa o la obstrucción de las labores de fiscalización es una infracción sancionada con multa administrativa. De no tener los documentos necesarios, los fiscalizadores podrán aplicar las sanciones correspondientes. Pero recuerda que en ningún caso pueden solicitarte dinero o algún tipo de beneficio. Si necesitas mayor información, acude a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a su línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Luego de ver el video me quedo pensando, ¿qué pasaría si los municipios no cumplieran con fiscalizar? Eso sería bien complicado, porque cada quien haría lo que le diera la gana. Y todo sería pensar en uno mismo y sacar ventaja del vecino. ¡Wow! Eso también sucede cuando las normas causan mucha desconfianza. Se critican esas normas y a sus instituciones y tampoco se cumple. Esto se manifiesta entonces en el comportamiento de la gente ante la aplicación de las normas. Profesora, ¿existen normas ilegales? No necesariamente. Las normas pueden ser totalmente legales y por lo general lo son. Lo que puede suceder es que existen instituciones que no proceden de la misma manera, a pesar de que se les ha brindado la norma. Pero ¿y entonces qué pasa? Muchas veces la interpretación no es la adecuada o no se realizan las consultas necesarias o se dan casos muy particulares que no están contemplados en la misma norma, por lo que colocan en controversia a la norma. O sea que alguna institución puede tomar decisiones donde se puede ver afectada a alguna persona o un sector de la población, a pesar de haber tenido la norma. Por supuesto. Por eso que resulta tan importante la fiscalización, es decir, que instituciones como la Contraloría cuiden que todos los procedimientos sean transparentes y correctos. ¡Qué interesante! Nuestras instituciones trabajando por la cultura de la legalidad. Y claro, nosotros exigiendo que se cumplan las normas, tanto en relación a nuestros derechos como en nuestros deberes. Entonces, sí hay algo que podemos hacer. Iniciemos desde nuestro rol y orientemos a nuestras familias. Entonces, la clave está en la cultura de la legalidad. Efectivamente, Junior. Ahí está la clave. Y por eso estamos aquí. Hemos visto lo importante que es construir una cultura de la legalidad para formar una convivencia democrática. Es importante cuestionarnos cómo es que una norma nos representa, pensando en el otro y en el bien común. A Lucho y a su padre les parecía que la norma de no hacer reuniones no los representaba, porque bueno, no estaban pensando que la norma estaba atendiendo al bien común. Muy equivocados estaban, ¿ah? Pero tenemos algunas preguntas para nuestra profesora. ¿Cómo construir normas desde nuestras diferencias? Porque en nuestro país hay poblaciones muy distintas entre sí. Justamente nuestra diversidad nos presenta un gran reto para construir nuestras normas. Implica comprender las necesidades y las prácticas del otro. Tenemos que pensar en qué prácticas coincidimos todos y en cuáles somos diferentes. Llegar a ponernos de acuerdo, llegar a consensos, empieza por reconocer nuestras diferencias y valorar las peculiaridades del otro, igual que el otro valore las nuestras. No todos tenemos los mismos puntos de vista, ni podemos entender las mismas cosas. Tenemos que respetar la opinión de cada persona, dentro de cada grupo, para ponernos de acuerdo pensando en el bienestar común de todos esos grupos tan distintos entre sí. Es una tarea compleja. ¿Cómo cree que están cumpliendo los gobiernos locales y también los ciudadanos? Ambos tienen entre aciertos y desaciertos, por decirlo.
A veces se da la norma, pero todavía las condiciones de los espacios públicos no están dadas. Asimismo, hay otros lugares donde sí están organizados los espacios, según la norma, pero la población evade las reglas. También hay un tema de pobreza, o me cuido de la pandemia, o trabajo para comer. Esto es un problema muy complicado. La ciudadanía colabora bien. Por ejemplo, al ir a recoger el bono o al esperar su turno para su atención en una agencia bancaria o farmacia, respetando la distancia social. Creo que la cultura de la legalidad es un asunto de disciplina en pensar en el otro, o sea, en el bien común, ¿no es cierto? Claro que sí. Suponiendo que las normas son legales, por supuesto, y la inmensa mayoría lo son. Como ciudadanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad respecto a las normas, las instituciones y la democracia? Podemos exigir la fiscalización del cumplimiento de las normas, organizarnos para hacerlo, pero al mismo tiempo cumplir con las disposiciones que contienen estas, o sea, las que cuidan el bien común. También podemos informarnos para impulsar y acatar nuevas normas que pueden ser aceptadas por todos. Dichas prácticas ya forman parte de la cultura de la legalidad. Profesora, finalmente, ¿qué hacer desde nuestras casas? Mucho, estimado Junior. Comenzando por construir nuestras normas de convivencia. En casa, a partir de consenso entre todos los miembros, es un paso muy importante, pues la construcción y cumplimiento compartido mejoraría nuestra convivencia como familia y traería un impacto importante en nuestra sociedad. Vamos llegando al final de nuestra actividad de hoy. Que siga teniendo un lindo día, profesora, y muchas gracias por su gran aporte. Así es, profesora, muchísimas gracias y la esperamos prontito. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Ahora te toca a ti. 1. Ten a la mano un cuaderno u hojas de papel y lapicero o lápiz. 2. Identifica y escribe las principales normas de convivencia que existen en tu casa y en tu localidad. 3. Evalúa si estas se cumplen y si están contribuyendo con la convivencia democrática. Tu reto es elaborar un texto argumentativo donde das tu punto de vista acerca de por qué es importante practicar la cultura de la legalidad en casa y en nuestra localidad. Y si no lograste tomar nota de tu reto, te lo vuelvo a mencionar. Elabora un texto argumentativo donde des tu punto de vista sobre por qué es importante practicar la cultura de la legalidad en casa y en nuestra localidad.